Mi cuñada nos miró con desprecio y dijo que no éramos lo suficientemente importantes. Pero lo que no sabía era que mi esposo había salvado la empresa de su prometido de una quiebra segura. Y esa noche, cuando se hizo público, ella quedó atrapada en su propia arrogancia. Mientras nosotros disfrutábamos de la justicia poética. Mi familia siempre fue una maraña de silencios, palabras a medias y emociones soterradas que apenas se atrevían a salir a la superficie. Crecer en ese entorno fue aprender, desde pequeña, que el amor familiar no era tan incondicional como me habían enseñado en cuentos infantiles. Mis padres, con sus propias heridas y frustraciones, nunca lograron construir un espacio donde el diálogo fluyera con libertad o donde el cariño se mostrara sin condiciones. Mi madre, perfeccionista y exigente, imponía un estándar inalcanzable. La exigencia no se traducía en palabras alentadoras, sino en críticas constantes. Podrías hacerlo mejor, ¿por qué no eres como Mariana? No te esfuerzas lo suficiente. Mariana, mi hermana mayor, era el espejo donde todos querían verse reflejados. Ella tenía todo lo que a mí me faltaba, el carisma, el talento, la inteligencia. Para ellos, Mariana era la hija ejemplar, el orgullo de la familia. Para mí, una constante sombra de comparación que aplastaba cualquier intento de brillar a mi manera. Mariana y yo éramos polos opuestos. Ella sabía cómo usar esa ventaja para mantenerme a raya, con comentarios sutiles que parecían inocentes, pero que dejaban heridas profundas. No te preocupes, algún día entenderás lo que se necesita para triunfar en esta familia, me dijo una vez con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Y yo, insegura, me tragaba esas palabras y me las guardaba como una herida invisible. Mi padre, por su parte, era un hombre callado, distante. Su método para evitar conflictos era la indiferencia. No intervenía cuando veía las tensiones crecer. Prefería ignorar que enfrentar la realidad que nos estaba consumiendo. Su silencio era un muro que nos dividía más que un refugio que nos protegía. Desde niña, aprendí a esconder mis emociones, a no esperar apoyo, a ser fuerte sola. En las reuniones familiares, la fachada de felicidad y unión era tan falsa como frágil. Las miradas cruzadas entre Mariana y yo contenían un mundo de resentimientos, envidias disfrazadas, y deseos no expresados. Cada palabra estaba cargada de significados ocultos, y el ambiente se tensaba como un hilo a punto de romperse. Cuando me casé con Daniel, pensé que por fin tenía un refugio. Él era diferente, atento, cariñoso, respetuoso. Vino de una familia sencilla, sin grandes dramas, y con un valor fundamental que me faltaba, el apoyo incondicional. Sentí que con él podía ser yo misma, sin máscaras, sin miedo. Pero la realidad no tardó en colarse. Mi familia no tardó en mostrar su rechazo sutil. La más clara expresión de esa distancia fue Clara, la prometida de Mariana. Clara era una mujer elegante, segura de sí misma, pero con una frialdad que se percibía en cada gesto hacia mí y hacia Daniel. Nos miraba con desprecio disfrazado de cortesía, y cada encuentro familiar se convertía en un campo minado de indirectas y silencios. A pesar de ese ambiente hostil, intentaba creer que el amor familiar podría superar cualquier diferencia. Daniel se esforzaba por encajar, por ser aceptado. Había invertido no solo dinero sino también tiempo y cariño en el negocio familiar, ayudando a mantener viva la empresa que, sin él, hubiera estado al borde de la quiebra. Sin embargo, mientras nosotros luchábamos por mantener lazos y construir puentes, Clara y Mariana tejían un muro invisible que nos separaba. La sensación de no pertenecer se hacía cada vez más intensa. Las reuniones, que deberían haber sido espacios de alegría, se convertían en episodios de exclusión. Nos sentaban en mesas apartadas, nos ignoraban cuando hablábamos, y sus miradas llenas de desprecio eran la confirmación silenciosa de que no éramos lo suficientemente importantes. Por dentro, sentía como esa toxicidad me iba minando poco a poco. Era como estar atrapada en un laberinto donde cada paso me llevaba más lejos de la familia que soñaba tener. La culpa, la tristeza y la rabia se mezclaban, creando un torbellino emocional que no sabía cómo manejar. Sin embargo, mantenía la esperanza de que, en algún momento, las cosas cambiarían. Que mi familia podría ver a Daniel como el hombre maravilloso que era y aceptarlo como parte de nuestra historia. Pero ese deseo se enfrentaba a una realidad implacable, la arrogancia y el orgullo de Clara y Mariana, que las cegaban ante la verdad y las hacían actuar con crueldad. Así,
bajo esa superficie de aparentes sonrisas y celebraciones, la tormenta crecía silenciosamente. El terreno estaba fértil para la traición, para el dolor, para la ruptura inevitable que estaba por venir. Y yo, atrapada en medio, luchaba por mantenerme firme, sin saber aún que pronto tendría que elegir entre la familia que conocía y la paz que necesitaba encontrar. La traición nunca llegó de golpe, ni con un estallido dramático. Fue más bien una gota constante que, gota a gota, terminó por desbordar el vaso de mi paciencia y mi confianza. Pero esa noche en la boda de Mariana y Clara, todo quedó claro y dolorosamente visible. Desde que Daniel y yo llegamos, la atmósfera se impregnó de una frialdad imposible de ignorar. Nos sentaron en una mesa apartada, en un rincón casi invisible, como si nuestra presencia fuera un error que debían ocultar. La sensación de exclusión fue inmediata, y la herida se abrió de par en par. Clara, con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos, nos miraba con una mezcla de desprecio y superioridad. Mi hermana, Mariana, apenas cruzó palabra con nosotros, perdida en su mundo de perfección y apariencias. Mientras intentábamos mantener la compostura, escuché fragmentos de conversaciones, miradas cómplices, susurros que confirmaban lo que ya sospechaba: no éramos bienvenidos. Pero la verdadera puñalada vino después, cuando me enteré de las palabras que Clara y Mariana habían pronunciado a mis espaldas. Descubrí que habían hablado mal de Daniel, ridiculizando su origen, minimizando su papel en la familia y despreciando todo lo que él había hecho para apoyar el negocio familiar. Su inversión, que había sido la tabla de salvación para la empresa en crisis, era negada y desvalorizada con una crueldad que me hizo temblar. No solo eso, sino que habían intentado sabotear su participación en los proyectos importantes, excluyéndolo deliberadamente, como si quisieran borrar su huella, como si quisieran hacerle pagar por atreverse a ser diferente, por atreverse a ser un aliado valioso que no encajaba en su esquema de poder y control. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía mi propia familia, que predicaba unidad y amor, volverse en nuestra contra de una forma tan despiadada? ¿Cómo podían hacerle eso a alguien que no solo amaba, sino que también había salvado algo que para ellos parecía más importante que cualquier relación? El choque emocional fue brutal. Me invadieron la incredulidad, el dolor y una rabia casi animal que me consumía por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, que siempre habíamos intentado mantener la paz, ser la familia que sostenía, éramos tratados así? ¿Por qué Clara y Mariana tenían el poder de decidir quién era digno y quién no? Las lágrimas me brotaron sin aviso, pero no eran solo de tristeza, eran lágrimas de una furia contenida durante años, de una humillación que había aprendido a callar. Esa noche, mientras todos celebraban con risas y brindis, yo sentía que mi mundo se desmoronaba. Daniel, siempre fuerte a mi lado, también estaba herido, pero intentaba protegerme, decirme que no dejara que esas actitudes nos definieran. Sin embargo, la traición estaba grabada en la atmósfera, en cada gesto, en cada palabra no dicha. Volví a casa con el corazón hecho pedazos, preguntándome si acaso había algo de verdad en lo que decían sobre nosotros. Pero sabía que no era así. La verdad era que estábamos luchando contra una toxicidad que se disfrazaba de amor familiar, contra la arrogancia y la envidia que no querían admitir. En ese momento, entendí que la batalla que estaba por venir no sería solo por Daniel o por mí, sino por mi propia dignidad. Por la necesidad de dejar de ser la víctima silenciosa y empezar a defender lo que éramos, sin miedo ni vergüenza. La traición no solo rompió la confianza, abrió una herida profunda que necesitaba sanar, y que iba a marcar un antes y un después en mi vida y en la forma en que vería a mi familia para siempre. Los días que siguieron a la boda fueron una pesadilla envuelta en una rutina casi fantasmal. La traición no solo había quebrado la confianza, sino que había encendido un fuego interior que no podía apagar. Sentía que estaba atrapada en un cuerpo que ya no reconocía, lleno de rabia, tristeza y una profunda confusión sobre qué hacer con todo ese dolor. Cada vez que recordaba las miradas de desprecio de Clara, las palabras silenciosas de Mariana, y la indiferencia cómplice de mis padres, un nudo se formaba en mi garganta. Pero lo más doloroso era la sensación de que, a pesar de todo, una parte de mí todavía deseaba que las cosas fueran diferentes. Quería creer en esa familia, en ese vínculo que me había dado tanto, aunque fuera a medias. Fue entonces cuando la lucha interna se volvió insoportable. Por un lado, la lealtad. La lealtad hacia la familia que me vio crecer, hacia los lazos de sangre que parecían eternos. Por otro, el instinto de autoconservación,
de proteger mi bienestar emocional y el de Daniel, que había sido injustamente atacado. Me preguntaba si el amor familiar debía doler tanto, si ese sacrificio constante valía la pena cuando el precio era mi paz mental y mi felicidad. Había llegado a un punto donde ya no podía justificar ni ignorar el daño que nos estaban haciendo. Esa noche, mientras me sentaba en la oscuridad de nuestra habitación, mirando al techo, sentí que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, comenzaba a reconstruirse. Recordé todas las veces que había dejado pasar comentarios hirientes, que había aceptado insultos disfrazados de bromas, que había minimizado mis propias emociones para no causar problemas. Me di cuenta de que la verdadera traición no había sido solo la de Clara y Mariana, sino la que me hacía a mí misma al permitir que esa toxicidad definiera mi vida. Era momento de decidir si quería seguir siendo una víctima o si podía encontrar la fuerza para cambiar. Pero esa decisión no era fácil. Sentía culpa. Culpa por pensar en alejarme, por poner distancia con quienes deberían haber sido mi refugio. Temía el rechazo, la soledad, y ese abismo de incertidumbre que se abría frente a mí. Daniel, siempre tan paciente, me escuchaba sin juzgar, sosteniendo mi mano en silencio. Su presencia era el ancla que me mantenía a flote, recordándome que no estaba sola. Él creía en mí cuando yo dudaba de mí misma. En ese proceso de reflexión, comprendí que establecer límites no significaba romper con la familia, sino protegerme para poder sanar y crecer. Que la paz interior no era un lujo, sino una necesidad vital. Que mi valor no dependía de la aceptación de otros, sino del amor propio que fuera capaz de construir. Fue una lucha constante entre el miedo y la valentía, entre la lealtad y la libertad. Pero algo estaba claro, no podía seguir permitiendo que la toxicidad me consumiera, que definiera quién era ni cómo me relacionaba con los demás. Esa noche, con el corazón pesado pero decidido, decidí que era momento de poner fin a ese ciclo de dolor. Que merecía respeto, amor y comprensión. Que merecía paz. El punto de quiebre había llegado. No sabía aún cómo sería el camino, ni qué obstáculos encontraría, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para proteger mi bienestar y construir una vida donde el amor no doliera. Porque a veces, para crecer, hay que perder el miedo a perderlo todo. Había llegado el momento que llevaba meses posponiendo en mi mente y temiendo en mi corazón, enfrentar a Mariana y Clara. Sabía que no sería fácil, que abriría heridas que quizás ni siquiera estaban listas para sanar, pero también sabía que no podía seguir permitiendo que esa sombra de toxicidad gobernara mi vida. La idea de esa confrontación me mantenía despierta por las noches, dándole vueltas a cada palabra, a cada gesto que podría usar para que mis sentimientos fueran escuchados, para que la verdad saliera a la luz. Pero, sobre todo, quería que Daniel, mi esposo, sintiera el respeto que merecía, no la indiferencia o el desprecio que le habían mostrado hasta entonces. La reunión fue en casa de mis padres, un lugar que, para mí, había dejado de ser un refugio y se había convertido en un campo minado emocional. Mariana y Clara ya estaban allí cuando llegamos, impecables, confiadas, como si no hubiera nada que enfrentar, como si pudieran seguir ignorando la verdad sin consecuencias. Respiré hondo y, con Daniel a mi lado, di el primer paso hacia esa conversación que sabía cambiaría todo. Necesitamos hablar, dije con la voz más firme que pude encontrar. Mariana me miró con sorpresa y una pizca de desdén. Clara levantó una ceja como si esa petición fuera una molestia más que una necesidad. ¿Sobre qué?, preguntó Mariana, con esa voz dulce y afilada que había aprendido a odiar. Sobre lo que pasó en la boda, respondí. Sobre lo que dijeron y cómo han tratado a Daniel y a mí. El silencio se extendió como una tormenta contenida. Clara cruzó los brazos, y vi en su mirada la arrogancia que había alimentado tanto daño. No sé de qué hablas, dijo con frialdad. Nosotros solo hemos sido cautelosos. Cautelosos, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a quemar en mi pecho. Llamaron a Daniel un oportunista, menospreciaron su trabajo, y trataron de excluirlo de todo lo que tiene que ver con la familia. ¿Eso es cautela? ¿Eso es respeto? Mariana se levantó, su rostro se tornó rígido. No tienes derecho a hablar así de tu propia familia. ¿Mi familia?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Desde cuándo una familia insulta, traiciona y excluye a uno de sus miembros? ¿Desde cuándo el amor se convierte en juicio y desprecio? Las palabras se amontonaban, el dolor y la ira se entrelazaban en una danza que me consumía, pero también me liberaba.
Daniel salvó la empresa de la quiebra, continué, mirando directo a Clara, y ustedes lo ignoraron, lo minimizaron, trataron de borrarlo. ¿Saben lo que eso significa para nosotros? Que su orgullo y arrogancia valen más que la verdad y la justicia. Clara intentó interrumpirme, pero esta vez no permití que su arrogancia me detuviera. Lo que ustedes llaman orgullo es solo miedo a perder su lugar, su poder. Pero yo ya no tengo miedo. Y Daniel tampoco. Mariana respiró hondo, visiblemente incómoda, pero en lugar de disculparse, soltó una frase que retumbó en la habitación: no entiendes lo que esto significa para nosotros. No sabes lo que hemos sacrificado. Sacrificado, repetí, con un tono que mezclaba tristeza y decepción. ¿Y qué hay de lo que hemos sacrificado nosotros, de lo que hemos perdido por intentar construir algo juntos? ¿De la dignidad que nos han negado? Por primera vez, la máscara de perfección de Mariana mostró grietas. Sus ojos reflejaban el conflicto interno que siempre había ocultado. Clara bajó la mirada, y un silencio pesado invadió el espacio. Necesitamos honestidad, dije suavemente, pero también respeto. Y eso es lo que estamos reclamando ahora. La tensión seguía en el aire, pero algo había cambiado. No era solo una confrontación, era un punto de inflexión. La verdad estaba ahí, desnuda, inevitable. Al final, no se trataba de ganar o perder una discusión. Era entender que la familia no podía construirse sobre mentiras y rencores, sino sobre aceptación y amor genuino. Daniel me apretó la mano, y en ese gesto sentí toda la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para no rendirme ante la sombra del pasado. Salí de esa reunión con el corazón agotado, pero con una claridad nueva: ya no podía callar, ni permitir que la toxicidad me definiera. Había dado un paso crucial hacia la paz que tanto anhelaba. Después de aquella confrontación, supe que las cosas no podían seguir igual. Había sido un momento necesario, una explosión de verdad que marcaba un antes y un después, pero la verdadera batalla apenas comenzaba: poner límites claros y firmes con mi familia. Decidí que mi bienestar, y el de Daniel, ya no podían depender del capricho ni del juicio de Mariana, Clara o de cualquiera que alimentara esa toxicidad disfrazada de unidad familiar. Había llegado la hora de protegernos, de construir un espacio donde la paz y el respeto fueran la base, no la excepción. El primer límite fue emocional. Dejé de responder mensajes hirientes o indirectas disfrazadas de consejos. Aprendí a no justificar mi vida ni mis decisiones ante quienes no querían entenderlas. Cuando mis padres intentaban involucrarse en asuntos personales o juzgar nuestras elecciones, respondía con calma pero con claridad: agradezco su interés, pero este es un tema que Daniel y yo manejamos entre nosotros. Fue duro al principio. Sentí culpa, esa sensación tan familiar que me susurraba que debía complacer, que debía aguantar para no romper los lazos. Pero cada vez que cedía, la ansiedad y el resentimiento crecían en mí. Entonces, recordaba por qué había decidido ese camino, no por egoísmo, sino por amor propio y por proteger la salud mental de mi familia pequeña, mi esposo y yo. El segundo límite fue físico y social. Reduje considerablemente las visitas a casa de mis padres y los encuentros familiares en general. Dejé de asistir a eventos donde sabía que la hostilidad estaba garantizada, o donde sentía que nos sentarían, en la mesa aparte de siempre, como si fuéramos invisibles. Era un acto de defensa, un recordatorio de que merecíamos respeto y no humillación. No fue sencillo. Las recriminaciones llegaron, disfrazadas de preocupación o de reproches velados. La familia es lo más importante, decían, deberías esforzarte más. Pero aprendí a escucharlos sin absorber su veneno. No me debía a ellos, sino a mi propia integridad y bienestar. También establecí límites en las conversaciones. Cuando el tema inevitablemente giraba hacia nuestras decisiones o hacia Daniel, ponía un límite claro y firme. Este no es un tema para discutir, decía, y si intentaban presionarme, simplemente me retiraba con dignidad. Hubo resistencia, claro. Mi familia, acostumbrada a tener el control, no aceptaba fácilmente que alguien pusiera un alto. Hubo intentos de manipulación, de culpas disfrazadas, de ataques velados para hacerme dudar. Pero cada vez que sentía que retrocedía, recordaba la sensación de libertad que me daba mantener esos límites, el aire que podía respirar sin miedo, la calma que volvía a mi pecho. Daniel fue mi apoyo incondicional en este proceso.
No solo compartíamos el compromiso de cuidar nuestro espacio, sino que también me ayudaba a mantener la fortaleza cuando la tormenta familiar arreciaba. Su confianza en mí me recordaba que no estaba sola, que merecía ese respeto y que, aunque fuera difícil, valía la pena. Poner límites fue, en esencia, un acto radical de amor propio. Significó decir no a la toxicidad, sí a la paz, y tal vez a una familia que no era perfecta pero que yo estaba dispuesta a redefinir en mis términos. Aprendí que los límites no alejan a las personas, sino que las protegen, y que es posible amar y respetar a alguien sin dejar que te destruyan. Que la familia no siempre es un espacio seguro, y que está bien elegir protegerse cuando ese espacio se vuelve dañino. No fue un camino lineal ni fácil, pero con cada límite que establecía, me sentía más dueña de mi vida, más fuerte frente a la adversidad, y más clara sobre lo que realmente quería y merecía. Y aunque las heridas seguían ahí, con esos límites puse las bases para empezar a sanar, para construir una relación con mi familia que, si alguna vez quería existir, tendría que ser diferente y más sana. Porque poner límites no es cerrar puertas, sino abrir ventanas hacia una vida más auténtica y libre. Durante años, viví atrapada en la idea de que la familia era una obligación sagrada, un deber inquebrantable que debía cumplir sin importar el costo. Crecí creyendo que la sangre era un lazo inviolable, que renunciar a ese vínculo era una traición, que priorizarme a mí misma por encima de ellos era egoísmo. Pero esa creencia, que alguna vez me dio seguridad, terminó siendo una jaula que me asfixiaba. Después de la traición, las confrontaciones y los límites, comprendí que la verdadera fuerza no estaba en sacrificarme para mantener apariencias o cumplir expectativas, sino en elegir la paz y el respeto, incluso cuando eso significara alejarme de quienes deberían amarme incondicionalmente. Elegir la paz no fue fácil. Cada vez que decidía no asistir a una reunión familiar o no responder a un mensaje hiriente, sentía el peso de la culpa, esa voz interior que me recordaba lo mala hija o mala hermana que estaba siendo. Me preguntaba si estaba fallando, si estaba abandonando un compromiso sagrado por comodidad o miedo. Pero poco a poco, esa culpa comenzó a ceder frente a la necesidad de proteger mi bienestar y el de Daniel. Aprendí que la paz no es un lujo, sino una necesidad vital para vivir con dignidad y amor propio. Elegir la paz significó redefinir mi concepto de familia. Ya no era un círculo cerrado e inamovible, sino un espacio que podía elegir y moldear. A veces, la familia no es solo la que comparte tu sangre, sino la que te acompaña en el camino con respeto y empatía. Con esta nueva mirada, empecé a construir relaciones más sanas, basadas en el mutuo respeto y apoyo, dejando atrás las expectativas tóxicas y las imposiciones que antes me consumían. La decisión de priorizar mi paz también influyó profundamente en mi identidad. Ya no me veía como alguien sometida a las reglas familiares, sino como una persona capaz de tomar decisiones difíciles para proteger su salud emocional. Me sentía más libre, más auténtica, y, aunque a veces sola, más en paz conmigo misma. También impactó mi relación con Daniel. Al elegir nuestra paz, fortalecimos nuestro vínculo. Aprendimos a ser un equipo frente a las adversidades y a cuidarnos mutuamente. Nos dimos permiso para construir una familia propia, con valores y límites claros, sin repetir los patrones destructivos que habíamos vivido. Sin embargo, elegir la paz no significa cerrar la puerta a la reconciliación o al perdón, sino hacerlo en tus propios términos, cuando estés listo y sin poner en riesgo tu bienestar. Esta elección es un acto de valentía, porque desafía las normas sociales y las expectativas culturales que nos dicen que la familia siempre debe ser prioridad, sin importar qué. Pero yo aprendí que la paz interior vale más que cualquier obligación impuesta, que merezco vivir sin miedo, sin resentimientos, y que puedo construir una vida donde el amor no sea sinónimo de dolor. Al final, elegir la paz sobre la obligación es un acto de amor propio que me permitió transformar el dolor en crecimiento y abrir la puerta a un futuro donde yo decido quién forma parte de mi vida y bajo qué condiciones. Porque la verdadera familia es la que te respeta, te cuida y te ama, y a veces, eso implica decir no, para poder decir sí a tu felicidad. Al principio, la decisión de establecer distancia y poner límites en mi familia se sintió como un abismo. La incertidumbre de no saber si algún día podría recuperar esos lazos, o si estaría condenada a una soledad emocional, me golpeaba con fuerza. Pero con el tiempo, ese vacío se fue llenando con una claridad y una paz que no había conocido antes. El silencio que siguió a mi alejamiento fue incómodo, doloroso a veces.
Mi familia no entendía, no aceptaba que ya no estaba dispuesta a someterme a sus reglas ni a sus juicios. Las llamadas disminuyeron, las invitaciones a eventos familiares cesaron, y en algunos casos, el resentimiento se manifestó con palabras duras o con la fría indiferencia. Pero, para mi sorpresa, también encontré una inesperada libertad. Al no estar atrapada en un ciclo de toxicidad, pude dedicar tiempo a mí misma y a mi relación con Daniel. Nos apoyamos en nuestra complicidad, aprendiendo a comunicarnos mejor y a construir un espacio seguro donde ambos pudiéramos ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. Esa nueva fortaleza nos permitió crecer juntos, sanar las heridas del pasado y soñar con un futuro distinto. Con el tiempo, también entendí que la familia que yo había conocido no era la única familia posible. Empecé a valorar a los amigos cercanos, a las personas que elegí para acompañarme, a quienes me brindaban apoyo genuino y amor sin condiciones. Esas nuevas conexiones me ayudaron a redefinir lo que significa pertenecer y ser parte de un grupo que realmente te sostiene. Pero el crecimiento no vino sin dolor. Hubo días en los que la nostalgia me invadía, en los que echaba de menos las reuniones familiares y la idea idealizada de una familia unida. Sin embargo, esa nostalgia era también un recordatorio de que había puesto límites necesarios, que la paz que había encontrado era fruto de una decisión consciente y valiente. Mirando hacia atrás, reconozco que el conflicto, la traición y el enfrentamiento fueron momentos dolorosos, pero también catalizadores de un cambio profundo en mí. Me enseñaron que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta hacia la autenticidad y la fuerza interior. Que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Aprendí a ser más compasiva conmigo misma, a reconocer mis límites sin juzgarme, y a honrar mis emociones en lugar de reprimirlas. Este proceso me permitió sanar heridas que llevaba años cargando y encontrar un equilibrio entre el amor y el respeto, tanto hacia mí como hacia los demás. Mi visión de la familia también cambió radicalmente. Ahora sé que el amor verdadero no se basa en la obligación ni en la aceptación ciega, sino en el respeto mutuo, la honestidad y la capacidad de crecer juntos. Y que a veces, la familia más cercana no es la de sangre, sino aquella que te abraza cuando más lo necesitas. El camino no ha sido fácil ni lineal, y sé que algunas heridas tardarán más en sanar. Pero cada día que elijo la paz y el respeto, siento que estoy construyendo una vida más plena y auténtica, lejos del ruido tóxico que antes me consumía. Hoy, miro a mi familia con una mezcla de tristeza y aceptación. Tristeza por lo que no pudo ser, pero aceptación porque entiendo que cada uno está en su propio proceso. Y sobre todo, gratitud por haber encontrado en mí misma la fuerza para cambiar mi historia. Mi esposo y yo hemos decidido que nuestra prioridad es el amor sano, el apoyo mutuo y la libertad para ser quienes somos, sin miedo a ser juzgados o excluidos. Eso nos ha dado una nueva perspectiva sobre el futuro, uno donde podemos construir un hogar lleno de respeto y paz. Al compartir esta historia aquí, en este espacio de confianza y apoyo, espero que quienes están pasando por situaciones similares encuentren en mis palabras un reflejo de sus propios dolores y una luz de esperanza. Porque nadie merece vivir atrapado en la toxicidad, y siempre es posible elegir el camino hacia la sanación y el crecimiento. El conflicto familiar, con todo su peso, me enseñó que la verdadera fortaleza está en reconocer cuando algo nos hace daño y tener el coraje de cambiarlo. Que el amor propio no es un lujo, sino una necesidad para vivir plenamente. Y que, al final, somos nosotros quienes elegimos la familia que queremos ser y con quien queremos caminar, con dignidad, respeto y paz.